¿Ustedes me dicen? ¿Listo? Pues bien, buenas noches, bienvenidos, qué bueno que se conectan desde su hogar. Esperemos pronto tenerlos por acá y recibir lo que Dios tiene para ustedes desde la palabra que viene para ustedes. Te damos gracias y ahora voy a presentar a una persona que va a dar una palabra. Es una persona que una vez que inició el camino del Señor, nunca se ha alejado de Él y en la debilidad ha sido fortalecida. Yo le quiero pedir, es alguien a quien amo también enormemente y le quiero pedir un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a Dios por la vida de mi esposa Citlali. Bueno, ¿cuántos de ustedes conocen esta señal? Esta que está apareciendo aquí arriba, esa. ¿Sí pueden levantar la mano? Bueno, algunos sí. Seguramente la conoce más aquel o aquella que ha manejado alguna vez o que ha ido de copiloto. A mí me ha pasado ir de copiloto con mi esposo y no conocerla en un momento hasta que me tocó manejar. Esta señal es una señal que la conocemos en el tránsito vehicular porque significa que está prohibido el retorno. Ajá. ¿Por qué es tan importante esta señal? Pues le digo, es una señal que habla de que una vuelta en U, o sea, regresarte, es imprudente, es peligrosa, es una de las maniobras más peligrosas. No me diga, seguramente ha visto que algunos allá en el mundo, ¿verdad? No usted, ninguno de los que estamos aquí hemos dado esa vuelta. No quiero que levante su mano. ¿Y por qué es tan peligrosa? Fíjese que aquí yo estaba buscando unas estadísticas, porque bueno, de entrada yo sé que es peligrosa, que pones en riesgo no nada más tu vida, sino la de las personas que comparten la vialidad contigo. Es una estadística, dice que el incumplir esta señal, estamos entrando en un top 5 de infracciones, no en un top 5 honorable y orgulloso, sino en un top 5 de las infracciones más comunes. De hecho, también genera el 30% de los accidentes que ocurren se asocia a que incumplimos esta señal. Y pues su atención, sin embargo, llega a reducir desde un 45% a un 60% en promedio de los accidentes. Entonces, bueno, creo que nos queda claro que es una señal que no deberíamos de pasar desapercibida ni cuando vamos en los taxis de aplicación, ni con nadie que vaya manejando, y mucho menos nosotros. En la vida, en el mundo, esta señal está presente, pero ¿cuántas veces has querido tú, esta noche te pregunto, dar esa vuelta en U, retroceder? Hoy estamos aquí gracias a Dios, gracias a que Él nos trajo con lazos de amor. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, en algún momento ya estando aquí, quizás hemos sentido ese deseo de regresar. Quizás no, pero muy seguramente sí. Hoy sabemos que esta decisión de no desistir, de mantenernos firme, nos posiciona para nuestro propósito. Yo estoy segura que eso sí lo sabemos todos los que estamos aquí. Lo que Dios nos quiere compartir esta noche es sobre el no regresar, el no movernos, el mantenernos firme. Y yo había escuchado muchas veces que cuando subían y compartían decían que primero nos habla Dios a través de esta palabra que hoy te quiero compartir. Y es verdad, a mí me habló en un momento en el que yo pensé que ya no tenía a lo mejor por qué voltear a ver esta señal de regresar o de querer bajar los brazos. Y no porque no aquí, sino a lo mejor en el mundo. Esta señal
la vemos ejemplificada y yo la entendí en el libro de Ruth, que es el que no vamos a ver todo el libro, pero es un libro pequeño, usted lo sabe. Pero primero quiero que me acompañen a orar. Si pueden cerrar sus ojos. Amado Padre Celestial, esta noche, mi Dios, venimos ante ti con corazones dispuestos, Señor, dispuestos a conocer de tu palabra, dispuestos a que tú nos hables, mi Dios, a que nos ayudes a mantenernos firmes en este camino que tú has decidido que sigamos juntos. Te damos gracias porque nos has permitido llegar hasta aquí, porque sabemos que tú vas delante de nosotros peleando todas esas batallas físicas, mentales, que a veces nos aquejan, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer esta noche y por la renovación de fuerzas que siempre nos das todos los días que abrimos de tu palabra y conocemos más de ti. Todo esto, mi Dios, te lo agradezco y te pido que nos guardes en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues el nombre de esta prédica, les decía, está inspirado en Ruth, y específicamente en este versículo, y bueno, a los que nos gusta anotar, se llama A donde tú vayas, yo iré. Está basada en el versículo clave de Ruth 1:16. Nosotros hemos escuchado a lo mejor del libro de Ruth y sabemos que empieza con unas situaciones que muchos de nosotros no quisiéramos experimentar. El relato de Ruth comienza en los últimos días de los jueces, un periodo más o menos de 400 años de opresión, cuando los israelitas pues eran gobernados por libertadores que Dios levantaba periódicamente. Y bueno, en estos días un hombre de Belén salió de la tierra de Israel para morar en los campos de Moab. ¿Por qué salió? Pues porque había hambre, porque había una situación muy difícil. Y fíjate, él vivía en Belén, que era una zona rica, era una zona que, bueno, Belén por sí solo significa casa de pan. Sin embargo, los tiempos eran muy difíciles, por lo que él pues decidió pasó a través del Jericó, pasó a través del desierto de Judea, cruzó el río Jordán hasta que llegó a la tierra de Moab. Sin embargo, cuando llega a la tierra de Moab, pues él pensó, pues ya llegué a un lugar en el que va a haber comida, en el que voy a estar mejor. Sin embargo, bueno, así se llamaba Elimelech, es de quien estoy hablando. Él se fue junto con su familia, pero no les fue muy fácil la vida ahí, fue al contrario. ¿Qué pasa? Estoy resumiendo los primeros versículos, parafraseándolos. Elimelech muere pronto, y su esposa Noemí se quedó a cargo. Tenía 2 hijos, Malón y Kelión. Y bueno, es difícil decir que esta situación donde él muere y donde sus hijos poco tiempo después mueren, se trata de un juicio directo de Dios contra ellos. A veces nos es muy difícil discernir por qué suceden cosas trágicas. Seguramente algunos de nosotros hemos vivido cosas difíciles, trágicas, y nos hemos preguntado por qué. Imagínense a esa viuda, a Noemí, pensando, traspasamos, vivíamos, teníamos muchas situaciones, llegamos aquí a Moab y ahora resulta que mi esposo se muere. Y no conforme con eso, fallecen mis 2 únicos hijos. Lo cierto es que hoy sabemos que a veces nosotros podemos pensar que podemos alejarnos de nuestros problemas, pero a veces descubrimos que esos problemas nos los llevamos a otros lados. Y yo sé que tú hoy sabes cuál es la solución para eso, porque a veces llegamos a pensar que no importa dónde vayamos, porque los problemas siguen. Pero imagina por un segundo ser esa viuda. Ser viuda en ese tiempo era muy desfavorable, era de las clases más bajas, era señalada, no había nadie que la mantuviera. Sin embargo, Noemí tomó una decisión. Estaba en una situación muy desesperada. La acompañaban sus nueras, Ruth y Orfa. Pero aquí es donde empieza la historia que te quiero contar, no en el contexto como tal. Noemí, de hecho, guarda silencio cuando se dirige a Ruth. Eso
lo podemos ver más adelante en Ruth 1:18. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más y guardó silencio. Este silencio que a veces guardamos nosotros es esa forma en la que reconocemos que ya no podemos regresar. Y yo estoy segura que alguna vez tú has dicho, tú has pensado, es que yo no voy a regresar atrás. Yo sé que ahorita estoy pasando quizás por una situación difícil, pero hoy mi confianza me permite mantenerme firme. Y mi confianza no en mí, sino en un Dios todopoderoso al que yo le sirvo. Y eso nos debería decir mucho. Porque a pesar de que a veces escuchamos unas voces que nos dicen, es ilógico lo que estás haciendo, ya no hay posibilidades, es mucho el dolor que sientes, ya no sigas, ¿para qué le sigues? Dios nos viene a recordar en sus promesas que sí hay un futuro, que hay un propósito para todo esto. Y bueno, la primer voz que escuchamos y que vemos y que podemos distinguir en este pasaje, en este libro de Ruth, la vemos en Ruth 1:8. Yo aquí te pongo traducción del lenguaje actual, pero tú la puedes ver en tu Biblia si me acompañas ahí. Dice Ruth 1:8, vayan, vuélvanse cada una a la casa de su madre, que el Señor les muestre su amor inagotable. En la traducción lenguaje actual dice, cuando Noemí decide irse, Noemí les dice a sus nueras, dice, todavía no habían caminado mucho cuando Noemí les dijo, mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí y trataron a mis hijos. Lo más lógico, porque te repito, Noemí no tenía nada, no tenía recursos, no tenía cómo alimentarlas. Lo más lógico era que Ruth, al momento que Noemí le dijo eso, pues se regresara. Sin embargo, la lógica a veces nos dice, cómo aterrizamos este versículo a nuestra vida, cuando nos dicen, no te arriesgues, ¿para qué das tu diezmo? Te vas a quedar sin la provisión de esta quincena. Cuando te dicen, no esperes nada, ¿a qué vas a la iglesia? Y seguramente han escuchado eso que dicen, ¿y eso que vas a la iglesia? No puedes lograrlo, ya no se puede, ríndete de una vez, ¿para qué vas? Sin embargo, la promesa que Dios tiene para nosotros reside en 2 de Corintios 5:7 y dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y hace un momento mi esposo platicaba el tema de cómo regresó a él el ingreso que ofrendamos, porque por obediencia él pidió esos días, por obediencia a al mismo propósito que Dios puso en él para ir a servir ese encuentro. Las promesas de Dios no obedecen a una lógica y seguramente lo has vivido. Mire, yo desde que llegué aquí han sido muchos testimonios que me dicen que la obediencia ha traído la bendición a mi casa y a mi familia. Y dice, pues vivimos por lo que creemos, por fe andamos, no por vista. Y sí es difícil, es uno de los principios del vivir cristiano más difíciles, porque significa que hacemos de la fe una parte de las actividades de cada día. Pero yo sé que Dios, cuando me invitó a mí, a través de una amiga, ella lo hacía, cada una de las invitaciones que me hacía, las hacía por fe. Y yo sé que tú, si estás sentado ahí, sé que muchas veces también viviste como yo, quizás, el decir, sí voy a ir, y no llegabas, sí voy a ir, y esa persona que te invitó seguía andando por fe, y cuando llegaste, se dio cuenta que su fe era la que la mantenía. Vendrá el día cuando ya no va a ser necesario estar ausentes, sino creer que ya no andaremos por fe, pero por vista presenciaremos la gloria y la presencia de Dios.
La segunda voz que escuchamos y que vemos en Ruth 1:11 dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí tenía mucho dolor, tenía desánimo, y ese desánimo a veces nos llega a contagiar, nos lleva a contagiar a los demás con esa desesperanza, porque nos dice que ya no hay futuro, que no debemos esperar nada bueno después de quizás una pérdida, de una situación difícil. Pero ¿qué crees? Dios tiene una promesa para ese desánimo. Dice en el Salmo 35, yo te presento Nueva Traducción Viviente, pero tú puedes subrayarlo ahí en Reina Valera. Dice: pero su favor perdura toda una vida, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Y David, cuando escribía este libro, este salmo, dice su palabra que él confiaba, él tenía un gozo y una fe extraordinaria en que pasando esa noche, Dios iba a traer para él gozo. El llanto sabía que iba a durar, pero que las noches no eran para siempre. El dolor es real y muchos de nosotros lo sabemos. El dolor llega a nuestras vidas, pero Dios te dice: ese dolor no es eterno. Ese dolor, Él es capaz de sanártelo. Dios sigue escribiendo capítulos y muchos de nosotros somos testimonios que Él ha querido mostrar a su pueblo de que el dolor no es eterno. No permitas que el llanto de la noche te robe la alegría del amanecer. Tercera voz, lo encontramos en Ruth 1:12 y nuevamente te das cuenta cómo desde la primera les decía: regrésense. La tercera voz nos habla de esa imposibilidad. Ya hablamos de la lógica, hablamos del dolor y ahora hablamos de la imposibilidad. Dice Ruth 1:12: no, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Su pensamiento, el pensamiento de Noemí, era humano, era limitado. Muchas veces, ¿cuántas veces te has sentido que es demasiado tarde, que la solución es humanamente imposible? Yo hoy te puedo decir que muchas veces lo hemos vivido, pero Dios nos viene y nos sorprende. Recientemente tuvimos una situación de salud con mi hijo, con unos análisis que decían una cosa. Sin embargo, Dios le permitió ir a servir a ese encuentro. Y regresando a ese encuentro, esos análisis eran todo lo opuesto a lo que una semana antes habían dicho. Esos niveles altos, Dios los canceló. Y sí, nosotros dijimos, confiamos y por fe andamos, y Él es declarado sano. Y por supuesto que la fe que todos los que oraron con nosotros nos mantuvo firmes. Y a pesar de que la circunstancia nos decía que era imposible, ¿cómo va a cambiar en 3 días, en 4 días o en una semana eso? Dios lo hizo posible. Y la promesa que Dios tiene para esta voz de la imposibilidad radica en 2 de Corintios 12:9. Dice: pero Él me dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí está Nueva Traducción Viviente. Dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, lejos de jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y creo que has escuchado o has leído este versículo, porque sabemos que quien lo escribió fue Pablo. Pablo tenía un aguijón y aunque él estaba desesperado, tenía dolor, Dios le dio esas fuerzas para seguir, y Dios le mostró que a través de esa fuerza él iba a dar testimonio del poderío de Dios.
Muchas veces nosotros pensamos antes de llegar aquí que todo lo que nos sucede podría ser un castigo, podría ser una situación que no merecemos inclusive, pero cuando conocemos de Jesús sabemos que es un momento, es una situación que va a servir para que Él se vanagloríe, para que le demos todo el honor y toda la gloria a lo que Él va a hacer con nosotros. Y eso es lo que nos tiene que dar firmeza para no regresar y no sentir que a pesar de esa tribulación tenemos que regresar a donde salimos. Por el contrario, sentirnos honrados, sentir que sabemos que vamos con Él y que Él va delante de nosotros en todo momento. La gracia no es débil o es frágil, es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta. Lo que es imposible para ti es el terreno favorito de Dios para que Él muestre su gloria. La cuarta voz es la insistencia. Cuando de los primeros testimonios que yo di acerca de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, fue que ya no tenía más pensamientos negativos. Mis pensamientos negativos antes de conocer de Jesús eran 24/7. Todo va a salir mal. ¿Para qué voy? ¿Para qué me levanto? Sin embargo, cuando yo llegué a conocer de Él, esos pensamientos se fueron por completo. Pude dormir, pude descansar. Y yo sé que alguna vez muchos de nosotros sabemos que esos pensamientos quieren invadirnos. Pero cuando tenemos una comunión constante con Él, con su palabra, esos pensamientos se van. Y mira, en Ruth 1:13, ella les vuelve a decir: la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Imagina por un segundo cómo estaba Ruth en ese momento, Noemí. ¿Qué decía? Hasta le dice en el 20, si seguimos más adelante en el 20, dice: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Todavía en el 21 dice: me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Pesaba mucho el dolor en el corazón y la mente de Noemí. Sentía que esa calamidad que le sobrevino a su familia se debía a que habían sido desobedientes, pues Dios les había dicho que sus hijos no se debían casar con mujeres moabitas, y eso creo que tú lo sabes. Sin embargo, hoy sabemos que tenemos una promesa. Volvemos a Él, su mano saldrá en favor otra vez. ¿Cuál es esa promesa? Pues la promesa es que el enemigo no necesita una nueva mentira. Solo necesita estarte repitiendo esa vieja mentira hasta que te canses y desistas. Y la promesa está en Ruth 1:16. Dice: Ruth respondió: no me pidas, después de que le estuvo insistiendo Noemí 1 y 2 y 3 veces, le dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Ruth estaba dispuesta a abandonar. ¿Recuerdas que Ruth era moabita? Ruth estaba dispuesta. Ella vio algo en Noemí, vio esa fidelidad a pesar de que Noemí se lamenta, dice que cómo puede ser que Dios la abandonó. En esta última voz, la insistencia del enemigo le hacía hacer ver que no estaba siendo bendecida por Dios. Sin embargo, la fidelidad de Ruth rompe con esa insistencia y entonces ella no elige lo fácil, sino lo eterno y verdadero. La obediencia de Ruth es firme y abre su destino. Hoy yo te pregunto, ¿en qué área de tu vida has escuchado estas 4 voces? Quizás si has luchado con esas 4 voces. Esa lógica que te dice que no arriesgues, que no esperes, que es muy tarde, que te dice ríndete porque ya no se puede hacer nada más. Tu vida cambia cuando tú decides no regresar,
Y cuando tú dejas atrás esa vieja vida y abrazas la vida eterna en Cristo Jesús, como lo acabamos de ver en este hermoso encuentro que tuvimos hace días. Pero yo hoy te invito a que si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy es tu momento de decir: no regresaré atrás, Señor, te sigo a ti. Y bueno, no sé si hay alguien nuevo esta noche, ¿no? Todos somos de casa. De cualquier manera, entonces, con más razón, yo te pido que me acompañes haciendo esta oración, que escuches el llamado en tu corazón que hace Dios esta noche y que ores conmigo nuevamente esta oración de fe. Si me ayudan poniéndose de pie y orando conmigo. Señor Jesús, hoy vengo ante ti reconociendo que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida, que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te entrego mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús, por tu amor y sacrificio. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues si me ayudan alabando al Señor esta noche y reconociendo